El invitado de hoy en el Salón de Caza y Campo es una persona muy especial, ¿no? Yo diría que es una persona con un recorrido increíble en el mundo de la investigación. Otra parte muy importante es que es miembro, ¿no?, de la familia de Novatoma, pero yo creo que sobre todo de cara al público, ¿no?, es una fuente de aprendizaje, de conocimiento, y eso es lo que vamos a buscar hoy, ¿no? Conocerle a él un poco más, que nos cuente cosas que podamos aprender. Una persona que si de algo entiende es de caza y de campo, y no queremos esperar más, ¿no?, que sea él mismo quien nos hable un poco de todo eso. Bueno, Pedro, pues nada, un placer tenerte hoy aquí en el Salón de Caza y Campo. Un placer para mí estar aquí. Bueno, Pedro, me han contado un poco, ¿no?, de esa capacidad de investigación que tienes, tan equiparable, por cierto, a tu cualidad humana, ¿no?, como es tu humildad. Vamos a ir conociéndote un poco parte por parte, nos vamos a ir seccionando estas preguntas, como habláis vosotros en vuestro idioma, como yo digo. Entonces, bueno, por saber un poco más de tu vida como tal, familia, proyectos, cuéntanos un poco quién era Pedro cuando era joven. Cuando era joven, eso suena duro, ¿eh? No, hombre, tampoco. Sí, cuando era joven, pues la verdad es que era una persona con la que reconozco en mi día actual, porque sigo teniendo las mismas inquietudes, no el mismo cuerpo, no el mismo reflejo en el espejo, pero sigo soñando igual, me siguen apasionando las mismas cosas, me relajan las mismas cosas y encuentro, digamos, la paz en los mismos sitios. Luego, ¿quién era esa persona? Pues era una persona que estaba enamorado de la naturaleza, de todo lo vivo, y tenía una búsqueda constante de la comprensión de los procesos que estaban. Al nivel de niño, evidentemente, cuando era un niño, pero luego las preguntas más complejas, pero la misma ilusión. En el momento en el que te pones a estudiar sobre lo que a ti te gusta, ¿cuáles eran las inquietudes que tú tenías en tu cabeza? Pues mira, yo soy un niño de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿sabes? Yo recuerdo que ponía a mi padre a tomar apuntes en folios del capítulo del Hombre y la Tierra. Yo creo que para él sería un mal momento decir, ahora tengo que tomar apuntes, porque luego me los leía. Y yo recuerdo que cuando era pequeño lo que más me gustaba era ir a mi habitación, abrir la persiana y comprobar si estaba o no estaba un nido de cernícalo o primilla que tenía enfrente. ¿En qué momento te nace a ti ese interés por la naturaleza? Es innato. Mi madre es maestra, mi padre es físico matemático, o sea, no tengo en el radar cercano a alguien que me llevara directamente, digamos, desde el punto de vista académico. Sí hay una persona que es mi abuelo, que me marca mucho en toda esa línea. Hablas, bueno, pues desde pequeño, ¿no?, lo que has dicho de abrir la ventana y tal, tienes como esa inquietud sobre el tema animal. ¿Qué es para ti a día de hoy el campo y los animales? Bueno, tengo la gran fortuna de ser el lugar donde trabajo, pero también es el lugar donde me realizo a diferentes planos vitales, ¿no? No tengo que esperar a acabar mi jornada laboral para empezar los días en los que los momentos en los que disfruto y me lo paso bien. Para mí el campo, la naturaleza, es bueno, pues es todo. Lo que más me gusta es sentirme un componente más del campo. Has hablado un poco de tu familia, ¿no?, que todos estáis un poco inmersos en este mundo en cierto modo, pero ¿tú crees que tus padres se imaginaban que a día de hoy ibas a terminar gestionando fincas de semejante importancia, ¿no?, relacionadas en cierto modo, bueno, pues con mover el IBEX 35, investigar enfermedades, por así decirlo, importantes para la humanidad? No, ellos de siempre sabían que yo me iba a dedicar a algo vinculado a los animales. No sabían si veterinario, biólogo, no había en mi época ciencias ambientales ni nada de eso, pero algo mi madre me cuenta. Yo recuerdo cuando vivíamos en Sevilla, iba de pequeño con ella al mercado
y era muy típico allí comprar caracoles para luego hacerlos. Sí, totalmente. Sigue siendo Sigue siendo, habitual, ¿no? sí. Bueno, pues yo recuerdo que me decían, cogíamos, venga, medio kilo de caracoles. Y mi madre me decía, coge unos pocos y te los quedas, los salvas. Yo me asomaba de pequeño y me imaginaba el cubo de los caracoles, a mí, sálvame a mí. Yo creo que Entonces cogía unos pocos y yo ya tenía preparada una caja con lechuga, con no sé qué. Y entonces eso, a ver, eso lo tienes genéticamente. Yo qué sé, me gustaba ir a la pescadería porque veía los peces. O sea, desde pequeño Desde tú pequeño. naces con eso, ¿no? Sí, De querer saber todo sobre los animales y estar en contacto pleno con ellos. sí, Porque estamos diciendo que, bueno, o sea, que no solo animales vivos, es el hecho de que vas a un mercado, como dices, ¿no? Y a ti ya, ¿no?, la simple situación de verlos ya te generaba algo. sí. Me relajaba, me gustaba. Siempre me ha gustado tomar muchas notas. Eh, Escribí mis primeros, es un documento que guardo con mucho cariño, un libro con 7 años que se llamaba Mis 3 primeros animales. Era sobre el cernícalo, sobre los vencejos y sobre las golondrinas, lo que yo veía. Yo creo que eso dice mucho, ¿no? Porque Sí. no... A ver, es que no todo niño, ¿no? Yo creo que en general el hecho de que un niño de esa edad tenga esa ambición en el sentido de aprender, de descubrir, de... Yo creo que no era habitual por aquellos entonces, ahora menos, porque yo creo que ahora estamos en la hora del teléfono móvil, la tablet y así sucesivamente, pero me sorprende eso, que desde tan pequeño Sí. te moviese tanto el tema animal, el tema de, no sé, de descubrir, como te digo. No sé si cuando estabas estudiando, Pedro, pues tenías también la cosa de averiguar por tu cuenta o solo te centrabas en estudiar. No, a ver, yo he sido un estudiante normal, o sea, no he dado grandes disgustos en casa, pero tampoco me he llevado premios al mejor expediente, ni mucho menos, ¿sabes? Era una persona normal, con asignaturas que cada vez que había algo, que apareciera un animal, yo recuerdo de cuando comprábamos los libros el primer día de clase, irte rápidamente al libro de ciencias naturales a ver las fotos de los animales. Y, ay, fíjate, un ratón, un no sé quién, y sin embargo, eso no lo hacía con el libro de literatura, no decía, mira, un amuno, qué bien. Ya, ya. ¿Sabes? A mí me pasaría el contrario. Yo, Bueno. el tema de la ciencia es algo que llama la atención, ¿no? Porque evidentemente pues, Sí. mueve masas, por así decirlo, averiguas muchas cosas y tal, pero yo no abría el libro y me ponía a buscar ni imágenes. De hecho, yo era de las que igual veía alguna imagen así un poco tal, y yo era aprensiva en ese sentido. Menos mal que hay gente como tú, ¿no? Sí. Porque si no iríamos mal si todo el mundo fuese como yo en ese sentido. No sé, Pedro, en los años de carrera, yo creo que todos tenemos, cuando estamos estudiando, no tenemos a alguien importante, ¿no?, que nos marca. Bien un profesor, bien un compañero, llámalo X. En tu caso, ¿hubo alguna persona que te gustaría Sí. nombrar porque te ayudase a ti en Claro, ese tiempo? evidentemente. Yo entro en veterinaria en Cáceres y, y en cuarto de carrera me meto de alumno interno en una asignatura que se daba en primero y era biología. Ujú. Y allí estaba dirigiendo el departamento Juan Carranza, que era el catedrático de zoología de allí. En una facultad de veterinaria, meterte en el departamento que no tiene nada que ver con la sanidad, Claro. ya es una excepción, ¿no? Ujú. Pero Juan me hace comprender y ver los animales de otra manera. Y me abre lugares que han sido claves para mí, para mi desarrollo. No sé si fue esa persona o fue otro trabajo o algún momento de tu carrera, pero ¿cuándo te das cuenta tú de que ya realmente pues, te quieres implicar en eso, ¿no?, en el proceso de investigador o de científico? Y sobre todo, además Sí. de tener el renombre que tienes a día de hoy. Bueno, pues me doy cuenta cuando tengo que renunciar a una cosa muy importante que es la seguridad económica. Yo acabo la carrera, hago mi doctorado y saco mi plaza de profesor de biología de secundaria. Mi mujer, Rosario, que hablaremos de ella en la entrevista, pues ella también es veterinaria. Ambos estamos haciendo nuestras tesis doctorales, no coincidimos en el tiempo y en temas muy diversos, ¿no?, complementarios y que luego serán fundamentales para el desarrollo posterior.
Pero el momento importante es cuando, al cabo de unos años dando clase, yo veo que necesito la apuesta del 100% de mi tiempo. Yo era una persona feliz dando clase. De hecho, era un profesor que cuando teníamos que hacer prácticas de anatomía, yo les llevaba o fetos de jabalí o corazones de jabalí, Qué que bueno. yo había cogido en una montería, lo estaba compaginando. Era curioso porque yo firmaba artículos en revistas científicas importantes internacionales y ponía la dirección, Instituto de Enseñanza Secundaria, donde yo estaba. Entonces había veces que llamaba el editor de la revista, un investigador, y claro, lo cogía el conserje y dice, aquí está llamando a alguien que no le entendemos nada en otro idioma. Vale, eso lo puedes mantener un tiempo, pero coincide con que bueno, llega un momento en el que mi mujer y yo, Rosario, vamos a París, allí una estancia postdoctoral, unos meses, y es como entrar en otra dimensión del conocimiento. Cuando vuelves, te das cuenta de que la apuesta tiene que ser definitiva y te coges una excedencia. Una excedencia que, esto es importante, cuando yo voy al centro oficial aquí para pedir la excedencia, me pongo ante la señorita y le digo, quiero coger una excedencia. Dice, ¿motivos políticos, sindicales, tal? ¿Es una excedencia? Digo, no, total. ¿Pero por qué? Digo, porque lo voy a dejar. Dice, pero no vas a poder volver, vas a pedir el destino. Digo, sí, sí, soy consciente. Ya sabías que era lo que... En el formulario no estaba la casilla para lo que yo quería coger la excedencia. Nadie lo entendía. Y recuerdo que firmé, bajé las escaleras y dije, bueno, tengo todo mi tiempo, ahora hay que escoger recursos para vivir. O sea, en ese momento es cuando tú te das cuenta de que quieres ser empresario, por así decirlo. No, primero no es empresario, primero eso viene posteriormente. Yo me cojo una excedencia, me doy de alta de autónomo, primero estoy un tiempo también vinculado con la universidad, con proyectos de investigación, de tuberculosis, digamos, las dos sensibilidades que pueda haber, que yo veo que tienen sentido y que estaban un poco de espalda, que es las enfermedades de los animales y la biología de los animales. Entonces ayudo con otros profesores que me apoyan mucho, Javier Hermoso, Juan Carranza sigue, a crear una unidad que se llama la Unidad de Recursos Faunísticos, en las que por primera vez se habla también de sanidad en animales, en especies cinegéticas. Muy importante. Sí. Y empezamos a hablar pues eso, qué implicaciones tienen las enfermedades en la gestión. Ya no solamente es hablar de desarrollo de cuernos o de colmillos, sino es hablar de qué hace desde el punto, o sea, cómo aporta la sanidad a todo eso, ¿no? Yo creo que esa parte, o sea, la veo importante, ¿no? Porque, o sea, no todo viene en la vida porque sí, ni nos lo han dado hecho porque sí. Hay un trasfondo que hay que buscar. Por eso te decía al principio, ¿no? Que menos mal que hay gente como tú que si dependieseis de mí, vamos mal. Sí. Pero lo veo una parte muy importante que hay que dar a conocer al resto de la sociedad. Nos estás contando este momento de tu vida. ¿En qué proyectos sí te das cuenta de que viene la parte emprendedora? Vale. A ver, hay una idea equivocada de gran parte de la gente, y es que creemos que está todo descubierto, todo se sabe. Tú a Siri le preguntas cualquier cosa y bueno, te da una respuesta. Otra cosa es que sea equivocada, ¿no? Tú pones Google y hay muy pocas cosas que te dicen cero búsquedas, y ya con la IA pues ya, bueno, ya nada. No va más. Bueno, pues cuando tú te entras en diferentes campos de la ciencia, me imagino que en todos, te das cuenta de que las nuevas herramientas que se han desarrollado lo que te permiten es explorar nuevos campos que están vírgenes. Y eso es apasionante. A mí me gusta descubrir cosas, entrar en nuevos escenarios. Pueden ser un país, pero después me daba cuenta que también podía ser un microscopio que te abre un mundo. Ahora, por ejemplo, un sonograma que te abre otro mundo. Tú te das cuenta que vivimos en un montón de realidades superpuestas. Y lo interesante cuando investigas es que descubres las conexiones de ellas. Tú, Pedro, cuando empiezas a investigar muy pequeño, porque ya has dicho lo del tema de... Primero no era investigar, era descubrir... ¿Indagar?
Vamos a dejarlo Sí. ahí. Pero lo curioso de todo esto es que, bueno, tú te hiciste veterinario y tu denominador común en la vida, digamos que es la caza y el campo, pero no eres cazador. ¿Puede resultar esto una incoherencia? O sea, de cara a las personas que vayan a escuchar esto, ¿cómo se lo explicas tú? Bueno, no soy cazador, primero porque no, posiblemente porque no he tenido a mi abuelo cazador, Yo tampoco, ¿eh? ¿sabes? En mi casa Mi padre no cazaba a cazador, nadie. no tengo en un ámbito, o sea, no tengo un recuerdo en el que yo haya ido acompañando a algún familiar muy querido a cazar. Eso es fundamental, ¿sabes? Pero lo que sí me he dado cuenta de que la caza era necesaria como elemento de gestión. O sea, he preferido investigar la caza y ser un elemento ajeno a la caza que puede explicar la caza. Y creo que mi papel puede ser ahí más importante que si fuera cazador. ¿En algún momento te has planteado ser cazador por el simple hecho de pensar cómo piensa un cazador a la hora de, bueno, que te pueda venir bien a ti para investigar o algo así? Yo creo que sé cómo piensan, porque convivo con ellos en 365 días. Es decir, sé cuando conozco cuando te cuentan un lance, porque muchas veces estoy con ellos y, a ver, monterías no sé las que puedo estar en el caso de un año. Entonces lo tiene fácil. O sea, no me hace falta saber, o sea, pegar el tiro para experimentarlo. Hay una cosa que hacemos en el salón de caza, que es hacer una serie de preguntas así más breves para sacar conclusiones el día de mañana, ¿no? Bueno, pues de gustos, comportamientos y demás de los cazadores. En este caso, contigo lo vamos a aplicar a la investigación, ¿no? ¿Qué modalidad de caza te gusta más investigar a ti? Igual que la modalidad, la especie. Bueno, la montería y el jabalí, directamente, sobre todo porque son únicas, ¿no? Y además desde el punto de vista de gestión son ideales para obtener información científica. Es una encuesta de los animales que hay allí sin sesgo. Entonces, el montería, jabalí y esos son para mí los reyes. Hablas del jabalí, pero bueno, si echamos la vista un poco atrás, concretamente el verano pasado, el ciervo se ve afectado, ¿no? Por así decirlo. Coloquialmente, al menos se conoce como la enfermedad del mosquito. Ahora tú nos comentarás un poco más. ¿Has investigado tú sobre ese tema, Pedro? Sí, a ver, la enfermedad, es una enfermedad vírica que transmite un mosquito. No es que el mosquito sea en sí el problema, sino lo que transmite. Y nosotros empezamos a detectar este problema no el año pasado, sino el año anterior, porque trabajamos mucho en la zona de Cádiz. Entonces, es como, digamos, la avanzadilla de los problemas. Sí. Todo lo que viene de África primero aparece en Cádiz. Y Cádiz es una provincia muy, muy cinegética. Tiene fincas de caza, de corzo, de jabalí, de ciervos. Y ahí ya detectamos que pasaba algo raro, pero primero no sabíamos qué. Ese año que nos ha dado de ventaja ha sido fundamental para hacer predicciones, que es lo interesante. Acabas de hablar de la zona de Cádiz, ¿no? Me viene muy bien para preguntarte sobre cuáles son, bueno, normalmente he preguntado que cuáles son los cazaderos favoritos, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son esos cazaderos, pero para trabajar, bueno, pues sobre el tema del ecosistema y tal, y por qué? A mí lo que más me gusta son los ecosistemas mediterráneos bien conservados. Primero porque he visto que son los que tienen una riqueza infinita de biodiversidad y porque son los que tengo más acceso. Claro. Si lo que más me gustará es la alta montaña, pues viviría gran parte de mi vida frustrado, ¿no? Pero independientemente de que es una adaptación a lo que tengo más cercano, es que realmente son joyas. Entonces, cazaderos que están en Monfragüe, Sierra de San Pedro, Villuercas es la joya de la corona. Es normal que tenga... Claro. Compartes en cierto modo pues, sí, con lo que vienen muchos cazadores a contarnos aquí. Son paraísos de la caza, que al igual que lo es para un cazador... Sí, pues son paraísos naturales, para ti. Que la caza ha sido fundamental para que lleguen en ese grado de conservación actual. ¿Hay alguna modalidad de caza en la que no hayas intervenido en cuanto a bueno, hacer estudios cinegéticos y que tengas la perspectiva de decir, oye, me gustaría hacerlo? Bueno, sí, la caza es muy diversa, ¿no? Sí. Muy diversa, pero he intentado por lo menos tener conocimiento de primera mano de la mayoría, de recechos en alta montaña,
de caza menor, de perdigones, de batidas de perdices, bueno, de conejos. Evidentemente, ahí soy un espectador, pues eso, de si fuera una corrida de toros, de última fila, y lo estoy viendo, ¿no? Sí. Hay que conocerlos, pues, para tener una opinión. Cuando se caza un animal, Pedro, tú como investigador, ¿en qué es lo primero que te fijas? El hecho de que puedas pensar, bueno, pues la carne de este animal está sana, o el trofeo que tenga, no por grande, sino a lo mejor por curioso que tú veas algo, o bueno, yo no sé, puede ser también por el beneficio del control, la rentabilidad que se saca. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza? Bueno, pues la gestión cinegética me lleva a que no es la gestión es una modalidad que intenta dar respuestas a una problemática en un lugar concreto. Eso es la gestión. Entonces, dependiendo de cuál sea la respuesta que yo tengo que responder, pues entonces me fijo en unas cosas en otras. Te pongo un ejemplo. Si yo estoy en un lugar en donde necesito bajar población de jabalíes, Sí. pues yo me fijo sobre todo en el potencial reproductor o lo que yo he podido quitar para minimizar daños. O sea, en función de lo que vayas viendo tu cabeza, a ver, con tantos años ya Sí, de estar estudiando estos animales, por así decirlo, yo creo que ya en función de la situación que vayas viendo, claro. rápido te vas a centrar el tiro. Claro, a ver, lo que sí es cierto es que son un libro. Una junta de carnes es un lugar sagrado. Y a mí me encanta, hay un momento que me encanta que es, para mí es maravilloso, es el momento en el que han colocado ya todos los animales, la gente se va a comer, los perreros, bueno, los guardas que han Todo el colocado los mundo. animales se van y todavía los cazadores no han llegado porque están acabando sus comidas. Ahí hay un momento de oro en el que estoy solo con los animales. No te durará mucho, porque No, siempre es el típico que se levanta corriendo pero de la la gente mesa que a me ver si han traído conoce ya los animales. respeta ese momento. Y ahí pues hay veces que no sé lo que busco. Doy un paseo, los veo, me fijo y de pronto empiezan a producir información. Mira, faltan, yo qué sé, pues falta pelo en algunos sitios, pues a ver si tienen un Sí, cosas problema curiosas dérmico, que o las vaya. pezuñas anormales, o colmillos rotos, no sabes. Pero desde luego es fundamental ese momento de paz y de tranquilidad para que luego ya llegue el momento cumbre, que es cuando empiezan a abrir los animales. Eso es abrir el libro. Me van a decir los seguidores de Sí, Novatoma que la entrevista está siendo un poco light, ¿no? sí. Metemos A mí caña. me gusta meter cuchillo, a vosotros lo llamaréis meter bisturí, ¿no? Sí. Cuéntanos, Pedro, ¿has tenido alguna época rebelde? ¿O todo ha sido estudiar, investigar, aprender? No, hombre, no he sido una mosca, una drosófila en un... No, evidentemente, ¿sabes? Todo el mundo tiene sus épocas diferentes. A ver, yo soy de... Yo vivo en Cáceres en la juventud, en la época de la movida cacereña. ¿Sabes? Que ahora yo cuando veo la plaza la veo irreconocible, todo el mundo Nada que ver, sentado ¿no? en formación. En la época nuestra eso era un botellón continuo. Las racanades veterinarias eran la fiesta de los novatos, ahora no hay novatos, no hay... O sea, es una... Pues bueno, yo no era un bicho raro dentro de ese mundo. O sea, Y, también salías y hacías tus pinitos como sí, cualquier persona, ¿no? efectivamente. O sea, quizás no era... No me he tomado tantos churros a primera hora como la mayoría de mis compañeros, pero también había un elemento. En la facultad coincidíamos los que estábamos estudiando en casa de nuestros padres. Claro. Y la gente entonces de yo fuera. hice COU, que era el curso último, lo equivalente a segundo de bachillerato, y luego hice, digamos, primero de COU, segundo de COU, tercero de COU, pero era veterinaria. Claro. Claro, el ritmo que podíamos llevar con las locuras de la gente que venía a estudiar fuera, pues No era comparable, no ¿no? era comparable. ¿Rosario piensa lo mismo, de que fuese ese chico bueno, o Bueno, podría sorprendernos con algo? a ver, es que curiosamente Rosario sí que venía de estudiar ya desde Villanueva de la Serena, pero curiosamente en mi época universitaria es que no éramos novios todavía. Esa Entonces, parte se la perdió un poco, esa ¿no? parte se la perdió. Durante la carrera, que bueno, es lo que estamos hablando, es una época un poco de viene gente de fuera que lo que quiere es salir, aparte de estudiar evidentemente y tal. ¿Tienes algo que contar que se salga de la parte de estudiante perfecto? Bueno, pues que me gustaba algunas veces no ir a clase para ir al campo. Y hay una anécdota y es que, por ejemplo, a ver, podíamos en esa época
subir a los nidos de las rapaces y coger pollos. Y los dejábamos allí. De hecho, mi tesina es sobre milanos. Bueno, pues algunas veces yo le iba poniendo a los pollos que iba cogiendo los nombres de los profesores de las clases que me había fugado. Anda, que Entonces, si se enteraban. es que hay algunos que están todavía en activo, no puedo decir los nombres, Bueno, pero algún día saldrá la luz, no te algún día preocupes. saldrán. Vamos a hablar un poco, Pedro, ¿no? Ya de esa parte de empresario, por así decirlo. Hemos tratado un poco de todo, inquietudes, tu época como estudiante. Ahora quiero aterrizar en tu trayectoria profesional. Me dicen pues que no fue fácil, ¿no? Hacerte empresario, ¿es cierto esto? Fue un proceso natural. Yo al principio hay una parte que es, estoy haciendo una cosa que es interesante para la gestión de las fincas. Sí. Bueno, pues cobro por ella. Pero no tampoco sabía mucho cómo había que cobrar ni nada, Normal. porque realmente yo creo que me estaba inventando un oficio ahí. Cuando te inventas un oficio, pues tampoco sabes cuánto tienes que No tienes tarifarlo. una referencia, ¿no? Para poder decidir por aquí o Pero por allí. hay que cobrarlo, porque cuando dejas tu plaza de profesor, y además que yo dejo mi plaza de profesor cuando tengo una hipoteca recién firmada de la casa y tengo mi primer hijo pequeño. O sea, O sea, había que tirar del carro como sí, sea. el romanticismo hay que dejarlo, ya es diferente. Y quizás la caza, pues digo, oye, yo sé una cosa que tiene un valor, yo puedo optimizar una montería, puedo optimizar pues cómo se ponen los puestos, el comportamiento de los animales, porque en realidad sí tenía la facilidad de predecir cómo iban a comportarse los animales en la montería, en la mancha. ¿Cuál? Y ese salto lo doy, y ese es importante, ¿no? Pero eso tiene un recorrido X, ¿no? Tú puedes vivir de una cosa. Había que ser más creativo. Y entonces la fase empresaria, no de autónomo, sino de Sí, empresaria, es otro surge escalón más. cuando pegamos un saltito más. Si quieres hablamos luego de ello. Yo quería saber un poco, bueno, a ti se te conoce por Ingulados, evidentemente. Me gustaría saber un poco, bueno, pues eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los pasos, cuál fue el camino para que Ingulados llegue a tener entre sus manos proyectos de investigación tan importantes en España, literalmente? O sea, no hablamos de Extremadura, en general. Sí, a ver, Ingulados es un nombre que en realidad es un nombre abreviado de la empresa, que es Innovación en Gestión y Conservación de Ungulados. Ungulados son los animales que tienen pezuña. Yo tengo claro que la palabra conservación tiene que figurar, que la palabra gestión tiene que figurar y que la palabra innovación, que es lo que va después de la investigación. Claro. Los propietarios no pueden financiarte tu investigación, tienen que pagarte por tu innovación. Y ahí se inicia un camino en el que se van uniendo piezas fundamentales. Pues la empresa la montamos básicamente Rosario, Sí. mi mujer, que ella es microbióloga, especialista en bacterias y todo eso, también es bioquímica, y entonces tiene una visión de los animales, digamos, desde el punto de vista microscópico. A mí me ha llamado siempre más la atención la parte grande. Unimos las dos cosas y salen un know-how que puede ser muy interesante desde el punto de vista empresarial. Te corto breve, Sí. ¿vale? ¿No surgen disputas a la hora de trabajar con tu pareja? Hombre, yo entiendo que la ciencia es ciencia, pero igual cada uno puede tener una percepción de una cosa u otra. Sí, claro. Es fácil. Claro, sí, es complicado. Si yo fuera microbiólogo sería imposible. Si ella fuera veterinaria o investigadora de animales más grandes, pues habría más conflictos. Pero la sinergia surge de saber los límites de cada uno y los lugares donde podemos crecer. Claro. No, a ver, no hay más problemas que los mínimamente habituales, pero ha habido una cosa y es que a mí nos ha pillado a los dos con un grado de madurez personal importante. Mejor. ¿Sabes? Si nos hubiera pillado recién casados, tal, no sé qué, pequeños, con veintitantos años, pues creo que hubiera sido más Igual complicado. a día de hoy no. Quizás no, hablaríamos de otra cosa, pero nos ha pillado con otra edad, con otro bagaje y sabiendo dónde queremos llegar. Hablando otra vez, ¿no? Porque te he cortado, perdona. Por volver a hablar del tema de los animales, ¿trabajar con animales salvajes supone un alto riesgo, Pedro?
Yo no he tenido, o sea, no puedo contar anécdotas en las que acabo como un héroe porque salvé a fulanito. No, de hecho a mí los animales que más miedo me dan es cuando voy a algún país que transmite los mosquitos o las garrapatas. O sea, los animales grandes de aquí, yo voy muy tranquilo por el campo, ¿no? No he tenido, hombre, el conocimiento es lo que te hace saber Hombre, que claro. pues cuando las jabalinas están criando, pues mejor Entonces, es evitar determinadas zonas. Yo tengo un perro, pues cuando voy al campo va atado porque sé que es un perro curioso, es un beagle, pues puede sí, levantar un animal y cualquier traérmelo a gasto. mí. Entonces, si no buscas el riesgo y sabes leer la berrea, los venados, pues sabes cuando entras en un momento. Generalmente el que no tiene problemas es porque evita la situación conflictiva. Sí. Tantos años de investigación, desde que eras pequeño y abrías la ventana de tu casa, hasta que sigues estudiando, te conviertes en ese empresario, ¿te ha servido esto para conocer mejor el campo y estos animales salvajes? Y para conocerlo y valorarlo. O sea, Ingulados tiene un objetivo, poner en valor la riqueza que tenemos. Que es mucha. Eso es fundamental, poner en valor. Cuando tú te das cuenta dónde están ahora mismo los focos de interés económicos, están muy vinculados con la salud, básicamente. Tú fíjate, yo qué sé, cuando ahora mismo tenemos las redes, los dispositivos móviles, ahora la gran revolución ahora mismo es decirte cómo estás de salud, tu frecuencia cardíaca, Sí, todo lo que... todo. Y cada vez que hay una cosa nueva es vinculado con la salud. Mi conocimiento del campo, de la naturaleza, de los animales que forman parte de ella, ha tenido últimamente, en los últimos 10 años, un giro, diciendo cómo yo puedo no ser descriptivo de las situaciones, sino cómo puedo, sin alterarlos, obtener herramientas valiosísimas que valgan para el desarrollo económico de Ingulados Claro. y de más gente. Si tuvieses que hablar de ese valor, de esa riqueza de Extremadura, ¿qué nos dirías, Pedro? Bueno, pues que nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, que un ecosistema bien conservado tiene águilas imperiales, en algunas zonas ya hay lince, hay jabalíes, hay ciervos, va todo unido. Pero también hay una riqueza que nosotros no hemos valorado hasta ahora, que ha sido, por ejemplo, las bacterias que portan esos animales, tanto las buenas como las malas. Eso te iba a decir, explícanos eso, porque si yo escucho esa frase siendo de letras puras y duras, Sí. A mí eso me chirría. ¿En qué sentido puede justificar eso? Pues mira, ahora hay una palabra que está muy de moda por todos los sitios, que es microbiotas. Todo el mundo habla de microbiota, se habla hasta de la compatibilidad. Hay estudios en los cuales parece ser que la elección de pareja va también por compatibilidad de microbiotas, de todo. Problemas psiquiátricos vinculados a alteraciones de microbiota, enfermedades autoinmunes por desajustes de microbiota. O sea, nos hemos dado cuenta que estamos en una época posterior al antibiótico. El antibiótico antes, la bacteria era mala por definición, y lo que más se vendía eran antibióticos. La bacteria era sinónimo de malo. Lávate las manos antes de comer. Siempre. Fundamental. Caca. Todo lo que está en el suelo. Sí, Si te cae una ponían cosa, carteles en el colegio. la bacteria, todos los microorganismos eran los malos. Pero desde hace unos años, no muchos, ha habido una nueva revolución de la ciencia. Una revolución para mí que es importantísima, a la altura de cuando Fleming descubrió los antibióticos, que es el encontrar que las bacterias que portan algunos animales o las bacterias que portamos las personas son claves para nuestro desarrollo vital. Y nosotros lo que hemos encontrado ha sido, en esta naturaleza que estamos estudiando, verdaderos, entre comillas, donantes de bacterias beneficiosas. Yo tengo la duda, Pedro, porque bueno, dentro de las miles o cientos de miles de muestras que tengas, que serán muchas, no sé si te han servido precisamente para eso, ¿no? Para dar otro tipo de información. Sí. Hablas normalmente de animales silvestres, ¿no? Bueno, pues aplicable a animales domésticos o incluso al ser humano. Sí. Viajar es muy bueno. Sí. Viajar es fundamental. Cuando tú vas a un congreso de microbiología o de nutrición
humano o animal. Generalmente los congresos humanos tienen vertientes animales, también veterinarias. Te das cuenta de que empresas muy importantes están investigando en estas cosas, pero no saben dónde hacerlo o no tienen buenos lugares donde, digamos, buscar y encontrar soluciones. Te pongo un ejemplo. Ahora se habla mucho de probióticos y los primeros probióticos los sacó una multinacional que se llama Hansen, que fue simplemente cogiendo bacterias de los pañales de algunos niños que tenían las heces, las cacas, pues con buen aspecto. Las cacas pueden ser bonitas o feas, eso es lo primero. ¿Sabes? En ningún lado hablamos mucho de cacas. Yo te diría que para un ciudadano habitual no va a haber ninguna bonita, pero bueno, entiendo la parte de investigador y profundizar en lo que vosotros ya ahí sacáis un mundo es una consecuencia vuestras cosas. Del intestino y de lo que habita en el intestino. Entonces, Ingulado se dio cuenta que los animales cinegéticos más bonitos, que estaban viviendo en lugares, además, excepcionalmente bien conservados, el mayor premio que tenían era una riqueza bacteriana en intestino, en glándulas mamarias, fosas nasales. Y eso era como en las minas del rey Salomón. Eso eran minas de oro. Claro, porque ¿eso a qué se puede aplicar? Eso fue lo importante. Y eso, ahí sale una de las líneas de conocimiento más interesantes de Ingulado, que dan, por ejemplo, a hechos científicos empresariales muy importantes. En Ingulados, hace unos años, se desarrolla y se lee la primera tesis doctoral hecha en una empresa, un doctorado industrial. Cuando te conté que no había formulario para una excedencia por motivos de locura, tampoco había en la Universidad de Extremadura un formato para un doctorado hecho con bicefalia, empresa, universidad. Bueno, pues cuando nosotros entramos en todo ese mundo, nos damos cuenta de que tenemos algo muy valioso que puede ser reproducible y exportable. Y puede ser exportable ya no solamente a las especies cinegéticas, sino a otros sectores. Hemos pasado por encima y ahora que estamos hablando, ¿no?, de tantos datos y tal, algo que no quiero olvidar, ¿no? ¿Cuál ha sido el proyecto de todos los que tú tienes, el proyecto más sonado, el más significante que tú hayas liderado? A ver, desde el punto de vista... ahora estamos con líneas muy interesantes, ¿no? La caza, las especies cinegéticas son fundamentales. Hemos tenido proyectos pues, que han tenido un impacto social importante. Por ejemplo, hacer informes justificando la necesidad de cazar en zonas protegidas. Muy importante. ¿Vale? ¿Y por qué decíamos que teníamos que cazar en ese equilibrio poblacional? Pues porque en realidad nuestras zonas protegidas son muy pequeñas. Monfragüe son es lo que te iba a decir ahora menos mismo, de 20.000 hectáreas y eso es una superficie realmente pequeña para que tengan mecanismos de regulación natural si no tienen una ayuda. Luego, hay una serie de proyectos, esos son importantes. Pero luego también tenemos otros proyectos. Ahora Ingulado también está participando en las pruebas de campo y en los modelos ecológicos de las vacunas de peste porcina africana, súper interesante. En otros proyectos que son dar soluciones a animales o personas que tienen enfermedades con bacterias multiresistentes a los antibióticos. Es decir, una persona o un animal que ha cogido una enfermedad con una bacteria que es resistente a todos los antibióticos conocidos. Es que... Por eso digo, es una cosa pues muy valiosa. ¿Cómo hacemos esos proyectos? Pues lo estamos haciendo en colaboración con, por ejemplo, este que digo de la resistencia antibiótica, con la Facultad de Medicina y con los hospitales de Extremadura. Y hay una unión... Hay una unión científica. Claro. Pero el objetivo es una solución real. Has hablado en plural varias veces, Pedro. Esto es algo que, bueno, entiendo que además estás esperando a que te lo pregunte, ¿no? Para poder moverte en tanto campo, tanto ámbito, sacar tantas conclusiones, estudiar tantos aspectos, entiendo que en Ingulados hay un equipo en sí.
¿Estás rodeado de las mejores personas o de los mejores profesionales? Es lo mismo, ¿sabes? Yo me estoy convirtiendo cada vez más en un gestor de grupos. Y el gestor de grupos es el que selecciona bien a las personas por ambas cualidades y sobre todo el que crea un buen clima para que pueda todo el mundo desarrollar sus potencialidades. Ingulados es una empresa que tiene una mezcla, para mí ahora mismo perfecta, entre talento científico, empresarial y humano. Has hablado anteriormente de la universidad, ¿no? De ese momento de que estás dando clases, de la excedencia y tal. A mí me gustaría saber, ¿tu equipo como tal lo formas en tus instalaciones o viene también relacionado de esa formación de la universidad? Pues mira, los primeros personas que formaron parte de Ingulados, o sea, bueno, yo primero me di de alta autónomo, me voy al piso de recién casados, que ya no habíamos ido a otro, y monto un despacho. Allí, yo solo, ¿sabes? No tiene ni tarjeta, ni línea fija de móvil, nada, de teléfono, nada. Pero empezamos a entrar. ¿Y quiénes son los primeros que entran en Ingulados? Yo estaba en ese momento también codirigiendo tesis doctorales en la universidad y conforme van leyendo sus tesis doctorales, en vez de irse al extranjero o irse a hacer una actividad que no tiene nada que ver con sus tesis, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, pues los voy incorporando al equipo. Luego, bueno, la primera, el equipo de campo mío está gran parte basado en mis antiguos alumnos de tesis doctoral. Yo soy su codirector con otro profesor de la universidad. Pero luego esto sigue creciendo, ¿no? Empieza a entrar gente pues, que tienen otras disciplinas, ya no solamente son veterinarios, son biólogos, economistas, farmacéuticos, biotecnólogos. Hay 15 personas ahora mismo buen equipo, ¿eh? Con diferentes disciplinas. Y ya, bueno, pues ya el origen es diverso. Gente que viene de otras empresas, gente que hemos incorporado después de haber estado trabajando con nosotros en planes de incorporación, por ejemplo, financiados por la Junta de Extremadura. A mí me comentan, Pedro, y bueno, además que es algo que se ve a simple vista, que eres una persona humilde, bueno, pero quiero hablar de este tema, ¿no? Con total naturalidad. Evidentemente, tanto trabajo pues da sus frutos y hay algún que otro reconocimiento por ahí. Dinos los premios más importantes que haya tenido en A ver, los premios son... yo lo que me gustaría quedar claro es que cualquier premio que se dé a Pedro es injusto, porque ella es una empresa. O sea, yo estoy... De hecho, el último premio que nos han dado ha sido a Ingulados. Me ha gustado, ha sido del Grupo ROS, de un grupo de comunicación, que ha sido patrocinado por la Universidad de Extremadura, para la universidad, empresas de base científica. Y entonces ha sido Ingulados. Ingulados es... o sea, Pedro ya es un enano al lado de Ingulados. Y debe ser así. Pedro debe tener una función en algunos lugares mientras sea necesario. Pero realmente es el equipo. Y no es una frase hecha, ni falsa modestia, ni nada. No, es la pura realidad. Es decir, yo gran parte de los proyectos que puedo contar de Ingulados hablo de oídas, porque el experto me lo está contando. Pero yo no soy el que sabe el gen de resistencia antibiótica de un paciente que tiene una bacteria mala en una infección de orina. Yo no soy, evidentemente. Entiendo que bueno, que cada uno tiene su función, ¿no? Dentro del equipo, evidentemente, pero en este caso sí fuiste tú en Cáceres, presentaste a los medios de comunicación y a otros empresarios del sector un producto que ya has mencionado un poco también, al que llamáis probiótico, ¿vale? No sé si me puedes hacer un breve resumen de esa presentación. Sí, a ver, el conocimiento, o sea, yo me daba cuenta que era necesario el desarrollo empresarial de determinados campos y que Ingulados no, tenía un nicho muy grande de crecimiento porque la universidad, no Extremadura, la universidad en general investiga mucho desde el punto de vista teórico, pero no tiene esa conexión con el mundo real, reconocido por la propia universidad. Sí. ¿Vale? No es ágil en las contrataciones, no es ágil en leer el momento, todo tiene, cuando tú echas un proyecto, dices, bueno, a ver si el año que viene tenemos respuesta. Y luego no puedes fijar personal.
Vale. Y luego el mundo de la empresa requiere soluciones rápidas a situaciones distintas. Sí, literal. Luego, pues está claro, hay un espacio en medio que puede ser. Nos dábamos cuenta de que había una revolución nueva en lo que era la forma de criar animales. Hasta ahora, gran parte de los alimentos que nosotros consumíamos procedían de animales, o en los vegetales de plantas, en el que habían tenido antibióticos en algún momento de su fase de producción. Y eso se llamaban promotores del crecimiento. No se decía antibiótico. Ya. ¿Te pongo una amoxicilina? No. ¿Te pongo un promotor del crecimiento? No, ponme 2 directamente. Claro. En la época en la incluso que se hormonaban las carnes. O sea, una cosa que ahora mismo, bueno, está a la misma altura que cuando el médico te ponía en la consulta estaba fumando mientras te firmaba la receta. O sea, es que de eso no ha habido... Pero bueno, pero eso ha pasado hace... Las películas seguían siendo el color, ¿eh? O sea, que hace tiempo. No hace tanto tiempo. Bueno, pues Ingulado se dio cuenta que la forma de sustituir los antibióticos podía ser por algo realmente sano. Pero no nos valían los probióticos, porque yo para meter un probiótico en un pienso, que cuento someramente, se mete todos los cereales y se granula poniéndolo a 80 grados. A 80 grados se mueren las bacterias. Luego teníamos que ser más creativos. ¿Y qué es lo que había que hacer? Pues lo que había que hacer era tener una bacteria que fuera capaz de ser una Superman dentro de las bacterias, que produjera algo que estimulara el sistema inmune, o sea, no cualquiera, sino una verdadera superbacteria, pero beneficiosa, convencerla de que liberara al medio todos sus poderes y pararla, inactivarla de tal forma que pudiéramos meterla en un pienso. Y esa tecnología la desarrolló Ingulados. Entonces no desarrolla probióticos, desarrolla posbióticos, que es otra cosa posterior, que es los poderes de Superman, no Superman, los poderes de Superman masificados y distribuidos en cadenas de producción. Yo no sé cómo se os ocurren esas cosas. O sea, ¿en qué momento? Bueno, claro, estáis estudiando cosas continuamente, pero esto se lo cuenta a una persona que no tiene ni idea y dice, pues, ¿cómo han llegado ellos a pensar en que hay la necesidad de hacer eso? Pues enfrentándote a muchas enfermedades. Cuando hicimos la página web de Ingulados, nos preguntó la diseñadora gráfica que una frase que pudiéramos poner ahí, y entonces nos dimos cuenta que la frase que hacía Ingulados, como es actualmente, es que el conocimiento de la salud nos llegó a comprender la enfermedad. Es decir, una enfermedad es la ausencia de salud. Una enfermedad es un fallo del sistema inmunitario, es un fracaso de la prevención. Y la pregunta era, ¿por qué? Y a partir de ahí empezamos a buscar soluciones. Vosotros, Pedro, cuando... Hablo de vosotros porque, claro, ya has dicho Ingulados, ya me cuesta hablar en plural, ¿no? Es que es verdad. Pero la motivación a la hora de hacer estos proyectos, ¿es económica o es la de servir a la sociedad? Bueno, entiendo que las dos. ¿En qué porcentaje cada una? Vamos a ver, el empresario, me dicen, ¿eres emprendedor? No, yo soy empresario. ¿Pero por qué? Yo acabo de pagar el IVA y el IRPF. Sí. No tengo ningún complejo en el que yo tengo que poner un precio justo. Tengo que poner un precio en el que el ROI, el retorno de lo que es la inversión de mi aporte, supere con creces el coste del producto o el coste de mis servicios. Y a partir de ahí yo tengo que tener una empresa en la cual todo el mundo pueda desarrollarse sus vidas profesionalmente. Es decir, claro, a mí, mira, bajo el paraguas de Ingulados se han casado varios trabajadores, han tenido bastantes niños, han comprado sus casas, sus hipotecas, y eso ha sido porque Ingulados es una empresa rentable. Es que si no, con la cantidad de trabajos que hacéis, cuando tú ya te tiras a la piscina del mundo empresarial, sí, o sopesas y pones las cosas en una balanza o acuéstate que acabaste. No, a ver, siempre hay una parte que no es rentable. Tenemos proyectos en los cuales la rentabilidad es cero y queremos que sea cero. La investigación nunca es rentable. La investigación no podemos estar siendo rácanos en lo que es la inversión. Lo que sí sabemos es que una parte de esa investigación
se va a traducir en un nuevo producto, en una evolución. Los vinculados también participan de una forma altruista en financiaciones, por ejemplo, en investigación en Brasil, con el objetivo simplemente de formar a veterinarios con una universidad allí Yo te para quería el desarrollo. preguntar un poco sobre eso porque también me han dicho, ¿no?, informándome un poco sobre ti y tu trayectoria, que hay una parte solidaria detrás de Pedro de Ingulados que, bueno, me dicen que es lo mismo porque entre Rosario y tú pues habéis moldeado un poco la empresa para darle vuestro sello de identidad. ¿Alguna ayuda, como bien estabas diciendo, cuéntanos alguna ayuda que hayáis llevado a cabo desde Ingulados? Son simbiosis, o sea, yo cuando, por ejemplo, estamos trabajando en Brasil a través de la Universidad Católica Don Bosco, una universidad salesiana, bueno, pues que tenemos una línea de financiación para un doctorado en el cual no estamos buscando ni siquiera un producto ni nada, estamos buscando un veterinario sin recursos, o sea, financiando un veterinario sin recursos, una enfermedad que mata a bastantes personas, pero no estamos buscando una solución a esa enfermedad. Estamos en una fase diferente. ¿Es un dinero tirado? No lo creo. Todo lo contrario. Cuando yo voy allí, cuando yo estoy en el Pantanal brasileño, me considero un privilegiado. Es distinto. Es que tiene en tu mano, en cierto modo, yo creo que todo el mundo puede ser solidario, ¿no? Pero en este caso, en países así y tal, que ayudéis yo creo que es de lo más positivo que puede pasar. Independientemente del dinero, no, porque si te pones a mirarlo, olvídate, es lo que decíamos, ¿no? No puedes buscar esa rentabilidad ahí, sí puedes buscar la rentabilidad de que tú el día de mañana lo pensarás y dirás, hice esto y estoy orgulloso de haber No, hecho esto. hay una rentabilidad, que es la gratificación, el sentirte parte de un proyecto que estás orgulloso de ese proyecto. Eso no entra en ningún balance contable ni nada de eso. Pero yo te puedo decir que cuando tengo experiencias, cuando voy o cuando tenemos contactos con ellos, en el motivo que sea, la gratificación, o sea, la sensación es similar a La cuando hay un parte ingreso emotiva. de la venta de un producto. Esto me lleva a preguntarte, Pedro, un poco, bueno, pues en cuanto a la gente y clientes que tienes, ¿tú crees que te quieren más por cómo eres o por lo que tú has conseguido? Hombre, yo creo que es por lo que se consigue. O sea, cuando tú permaneces en un sitio, cuando tú vendes un producto, el primero es por ti. El segundo, la repetición de la compra es por el producto. Entonces, si hay algo de lo que yo estoy orgulloso, es que mantengo, o sea, el grado de fidelización de los clientes con respecto a Ingulados es altísimo. Yo te diría del 100%. Y en lo personal, Pedro, ¿tú te quieres por cómo eres o por lo que has logrado en todos estos años? No. Yo estoy en paz conmigo. Pero no intento no mirar el currículum. Hace años que no actualizo el currículum. Cuando me piden que participe en proyectos de investigación con universidades y eso, me dicen, manda un currículum, tu currículum. Y no lo tengo actualizado hace bastantes años y para mí es un signo de salud. Tú, Pedro, has dicho al principio, ¿no?, que eres extremeño, cacereño. Sé que has estado vinculado, en cierto modo, por estudios, proyectos y tal, a la Junta de Extremadura, al Parque de Monfragüe, que también lo comentábamos. ¿Eres un enamorado del campo y la fauna de Extremadura? Claro. Y creo que soy un embajador también, pero de una parte de la riqueza que no se reconoce dentro de ello. Extremadura tiene que creerse su potencial. Tiene que alzar la voz porque no desde el punto de vista de reivindicación, sino tiene que ganar autonomía. A mí hay una parte que no me gusta nada de Extremadura y la puedo decir porque me considero parte de esta sociedad y si no hubiera autocrítica no habría evolución. Por supuesto. ¿Sabes? Y es que nos conformamos con muy poco. Si yo me hubiera frenado ante eso es imposible, no hay ninguna empresa que haga eso está ocupado, eso tal,
pues no habría avanzado, No, claro, evidentemente. ¿sabes? Hace unos años me preguntaron que qué ventajas tenía tener la empresa en Extremadura, y al principio era más reivindicativo. Digo, bueno, tenemos la empresa a pesar de estar en Extremadura. Cuando tú tienes clientes en muchas partes de España y también de fuera, las comunicaciones con Extremadura es un problema Sí, más gigantesco. grande. Llegas a las reuniones agotado. O sea, empiezas la reunión y ya es como la prórroga del partido, ¿sabes? Estás entregado algunas veces. No somos conscientes de la importancia que tiene eso. Yo creo que hay que sacar un poco más el potencial en ese sentido. De, bueno, más facilidades, el tema de los transportes está claro, pero dar a conocer lo que realmente es Extremadura. No sé si tú piensas que sea un paraíso para vivir y para cazar. A ver, estamos en un momento súper delicado. Yo hace tiempo también que decidí que no iba a gastar ninguna energía en llorar ni en nada de eso. O sea, yo tengo un recurso, una cantidad de calorías al día y prefiero dedicarlas no a llorar, no a eso. No. Además, date cuenta que la gente llorona y eso son gente que generalmente repele a los de alrededor. O sea, no hay cosa que sea menos atractivo que un llorón. Bueno, cada uno. No, sí, efectivamente. O sea, la compasión, todas esas cosas, al principio está bien, pero luego es anti... Yo que he estudiado mucho selección sexual, selección natural en los animales, precisamente los que tienen más éxito son los que manifiestan fortaleza. Ese es el objetivo de todos los animales, de los cuernos, de los colmillos, manifestar fortaleza. No el que tiene más diarreas, no. En el caso de Extremadura, ¿crees que hay que hacer En el lo caso mismo? de Extremadura, creo que tenemos que darnos una vuelta al sistema. Y te decía que estamos en un momento peligroso. En mi época, por ejemplo, todos los niños que fuimos a la universidad estudiamos en la Universidad de Extremadura. Yo tengo la generación, mis hijos están estudiando, las de mis amigos están estudiando todos. Todos eligen Salamanca, Sevilla, Madrid. Estamos en un momento de desarraigo brutal. O se soluciona, porque antes decíamos que se iba el talento, ahora ya más que el talento. Se va la mayoría de la Se gente. va todo. Bueno, yo creo que ahí hay que... Extremadura es algo más que una tierra para un retiro. Es mucho más. Si tú tuvieses que vender Extremadura, ¿cómo la venderías? Bueno, es una región con mucho potencial, pero es una región muy complicada para un proyecto empresarial. Y no lloro, es una realidad. Ya. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte, Pedro. Podríamos estar aquí todo el día, entonces voy a centrarme un poco en lo que pueda considerar más interesante o coloquial, ¿no? Por hablarlo ahora. ¿Dónde pasas más tiempo tú? ¿En el campo o en los laboratorios? Ahora mucho en la pantalla del ordenador, Ya analizando, me imagino, ¿no? ¿sabe? Y con vídeos y todo eso. Sí, intento repartir mi tiempo. Sé que si pierdo el contacto con el campo, pierdo la esencia. Sé que si pierdo el contacto con el laboratorio, el campo no tendrá el desarrollo completo. Afortunadamente tengo un equipo que está en todos los sitios. Yo creo que mantengo un buen equilibrio de las diferentes situaciones. ¿Dónde estás más cómodo? En el campo, evidentemente. En el campo, ¿no? Lo necesito. Además, cuando llevo tiempo sin campo me cambia el carácter. A mí también me pasa, y eso que no me encierro en laboratorio. Sí, sí, pues me cambia el carácter. Lo que ocurre es que yo ya, la línea campo-laboratorio, empiezo ya es muy difusa. Al principio de la entrevista te decía que a mí lo que me gusta es descubrir, explorar. En el siglo XIX, los ingleses, para explorar, se iban a África y empezaban a las fuentes del Nilo, no sé qué. Se exploraba con botas y con rifles y con eso. Yo me he dado cuenta que ahora mismo hay un lugar de exploración enorme que es a través del microscopio, a través de los análisis. Y a mí me sigue sorprendiendo, me encanta hacer necropsias y ver ese paisaje, me encanta los medios de cultivo. O sea, es curioso, pero para mí esa biodiversidad, esa capacidad de investigar, ese sistema inmunitario, me da tanta gratificación como ver el animal. No distingo ambos mundos. Cuando tú sales al campo, digamos, bueno, la rutina que tú tengas,
¿Cuál es el protocolo? O sea, ¿vosotros qué hacéis para sacar esos datos, actuar ante problemas sanitarios Hay o de animales? protocolos, eso. En realidad hay un libro en cada finca de lo que tenemos que hacer y en Sí, cada momento sabemos lo que hay que hacer. De hecho, cada actividad fuimos, como nos dábamos cuenta que habíamos desarrollado un protocolo, fuimos y está registrado ante notario. Es decir, sabemos que ahora hay que poner cámara de fototrampeo, hay que hacer controles. En otros sitios, o sea, en época de montería, tomar datos, en berrea, contarse, o sea, todo sí, hay que un, ya tienes un libro de hay tiro un de lo que... protocolo de cada cosa. Lo adaptamos a la respuesta que tenemos, o sea, a la pregunta que queremos responder, pero son protocolos y eso te permite crecer en equipo. Si, todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos visto, y bueno, ya has comentado el tema del jabalí, que te apasiona y tal. Lo hemos visto también en Cazadores de Lance. Has hablado del comportamiento de esa especie. No sé si es el animal con el que más te identificas. Sí, sin duda, es el animal eh, que le debo más. ¿Por qué? Pues porque me ha enseñado mucho, ¿sabes? Mm, es el modelo, o sea, me ha ido enseñando mis diferentes evoluciones profesionales, que eso es lo mejor, ¿no? Cuando tú vas evolucionando. Nahuatl ha sido parte, ¿no?, de Totalmente. eso, de ese estudio que tú has hecho con reportajes de la biología sobre esa especie. Sí, yo siempre en revistas de caza, en los documentales de Nomatoma, yo cuando los veo digo, uy, qué joven, ¿sabes? O sea, Hace tiempo, ¿no? sí, sí, el tiempo pasa y mucho y muy rápido, ¿no? Pero al principio eran eso, aspectos biológicos, descubrir, ¿sabes? Yo qué sé, pues cómo criaban distintos los jabalíes de Villuerca de los jabalíes de Monfragüe, cómo tenían, yo qué sé, comportamientos distintos, los machos se bañaban y era un elemento de selección sexual. Las hembras les gustan bañados en barro, pero eso nadie lo había dicho, ¿sabes? El jabalí, digamos, era describir. Eso es una fase muy importante. Yo soy veterinario, pero mi tesis es en ecología del jabalí. Fíjate. ¿Es cierto que es tan agresivo el jabalí como se dice? Yo no he tenido un solo problema y, hombre, capturamos muchos jabalíes porque trabajamos mucho ahora mismo con animales pequeños, de marcajes con microchips, hacemos mucha investigación y seguimiento de ellos, ¿no? Hombre, hay evidentemente cuando lo encierras en un sitio se pone muy arisco, pero en el campo yo no he tenido ningún conflicto con ningún jabalí. Hablando de encerrar, esto es algo que sí que me gustaría saber un poco más. La diferencia bueno, de cómo actúa un jabalí en una finca abierta y en una finca cerrada. Yo sí soy cazadora, yo tengo amigos que son realeros y que me han dicho, hoy vamos a un cercón, ¿te vienes? Y he dicho, a mí me da miedo. No sé si me puedes dar una explicación de por qué ese comportamiento del jabalí tan distinto de estar en abierto a estar encerrado. Sí, a ver, el jabalí, como todas las especies, va a cambiar su comportamiento y de tal forma que el más ventajoso sea el que se establezca. En fincas abiertas, las densidades son más bajas, evidentemente es Claro. una de las primeras cosas que hay, y la estrategia más ventajosa es huir. Entonces, ellos han agudizado mucho sus sistemas de detección del peligro por donde puede, los machos se encaman más arriba, bueno, todo lo que pueda haber, cómo se van adaptando los grupos. Pero su estrategia no suele ser quedarse encamado. En las fincas cerradas es distinto porque ¿dónde van? A dar vueltas, ¿no? Claro, además son animales con la estructura poblacional que hay es absolutamente distinta. Mira, una cifra, en poblaciones abiertas, el 5% suele ser machos con trofeo, a partir de 3 años. El 5%, no más. En fincas cerradas, pues tenemos fincas del 50% de machos de más de 3 años, incluso hay algunas que son casi Sí. monosexuales, ¿no? Solo son machos. Entonces, es una adaptación por completo. Cuando tú tienes un grupo de 6 machos en plenitud física, que saben que no pueden ir a ningún lado, la estrategia es luchar. Literalmente. Entonces desarrollan mecanismos que son los más efectivos. Me muevo solamente en condiciones que sean muy extremas. Y por eso los animales corren menos, pero ¿qué partimos de que son las estructuras poblacionales distintas? Y desde luego el jabalí tiene un conocimiento
pues súper preciso de todo lo que está en sus alrededores. Tú has dicho que no habías tenido ningún altercado, pero en Finca Cerrada tampoco has tenido ninguna situación así un No, poquito más tensa. a ver, yo soy una persona que voy mucho al campo y tengo poca ropa verde. A diferencia de mi armario, que es verde. Claro, pero porque yo lo que quiero es precisamente decir que estoy aquí, ¿sabes? Hago todo lo contrario que haría una persona que quiere cazar un jabalí, es decir, busco la velocidad del viento para que me vaya delatando, hablo en voz alta, hay veces Y que que voy con sepan el que móvil estás ahí, y que la no... radio puesta, ¿sabes? Y después voy detectando los lugares en los que me puedo encontrar la sorpresa y los evito. ¿Tienes alguna anécdota en algún día precisamente que estés haciendo eso, no estudiar esta especie? Sí, a ver, hace poco me pasó estaba en un proyecto de investigación capturando jabalíes y entonces tenía unas trampas, entraba Sí. en las trampillas, los cogía y los marcaba con un collar y con eso, era una marca visual. Sí. El caso es que empecé por la noche, tenía puesto una trampa en un sitio, a 200 metros había otra trampa y a 300 metros había otra trampa. Y cuando llego a la siguiente trampa, el que habíamos capturado antes estaba otra vez capturado dentro. Digo, y primero, oye, ¿qué ha pasado aquí? Primero, como capturábamos mucho, a ver, no coincidían los números. Claro, si tenéis Y ya el entonces marcaje resulta hecho. que los deberíamos de tratar bastante bien, pero sabían que en las trampas había comida, había maíz y todo eso, y para ellos era un premio entrar. O sea, ya Entonces era un dije, bueno, pues condicionamiento que a partir tenían. de ahora les damos un susto. Madre ¿sabes? mía. Y, o sea, te das cuenta de los animales, Lo que pueden llegar a... sí, lo que pueden. Para un investigador como tú, ¿no? Reconocido en el sector cinegético, ¿qué es la caza, Pedro? Una herramienta necesaria. Para mí, o sea, yo voy a desnudar la caza de componentes que la caza se entiende así desde ese punto de vista, de una labor, digamos, te diría que hasta espiritual en algunos momentos, ¿no? O sea, no se entiende de ahí. Pero desde el punto de vista de gestión de poblaciones es una herramienta insustituible. No hay nada. Y desde el punto de vista de conservación, también es insustituible. Ingulados es innovación en gestión y conservación. No se nos olvide la segunda palabra. Me sorprende cómo sin ser cazador, bueno, me sorprende, no mucho porque al final contrastas todo lo que estás diciendo, pero me sorprende que sin ser cazador defiendas la actividad cinegética así. Bueno, pues porque soy veterinario y he Sí, visto sí. el poder de las enfermedades y he visto el poder, vamos a ver, en un lugar donde hay una sobrepoblación o donde hay un número de animales, tampoco tiene que ser excesivo. Sí. Hay un problema y es que estos animales no hacen la fotosíntesis, es decir, tienen que comer. Claro. Tienen Eso que es así. moverse. El jabalí en concreto, la regulación la hace por vía enfermedades. Y hay un detalle que se nos olvida, gran parte de esas enfermedades se transmiten, son transmisibles a otras especies animales o incluso al hombre. Luego, hay un concepto que nació hace unos años, que es el concepto de una sola salud, One Health. Ese concepto es en el que la sanidad en un sector influye en los otros. El debate que hubo con el COVID, si venía de un murciélago o de un laboratorio, bueno, después del COVID hemos tenido un montón, antes del COVID hemos tenido un montón, es decir, las especies salvajes como donantes de enfermedades a los domésticos y a los humanos es una constante que va más. Además, la caza como elemento que regula todo esto, que nos vale para monitorizar, pero para llevar a su punto, al punto de equilibrio a las poblaciones animales, es insustituible. Has mencionado... No, perdona, una cosa. Démosles la voz a los animales. Vamos a ser democráticos, ¿sabes? No, tú vas a un médico, a un psiquiatra, y si cree que le estás mintiendo, pues te pueden mandar un análisis de sangre
de serotonina, de dopamina, es decir, somos bioquímicas. Sí. Nuestro premio Nobel Severo Ochoa, ya digo, somos bioquímicas. ¿Por qué no analizamos? Bueno, Ingulados ha analizado animales cinegéticos y les ha hecho determinaciones bioquímicas de hormonas y de moléculas del bienestar. Vamos a ver si son felices o no, ¿sabe? En fincas cinegéticas y en zonas, por ejemplo, pues que tienen otros manejos. Y hemos descubierto que los valores de serotonina, los valores de dopamina, de estas especies que están en cotos de caza, encajan con lo que un psiquiatra diría que son animales felices. Qué curioso eso, ¿eh? O sea, súper curioso. Yo no pensé, digamos, desde Lo el mismo en toros de desconocimiento Lidia. absoluto. Hemos hecho el mismo estudio en toros de Lidia. Esto me lleva a preguntarte qué es lo que te quería decir antes, porque has dicho la palabra debate y rápido se me ha venido a la mente, ¿no? Yo sé que has estado en entrevistas, has estado en debates con gente que estaban, bueno, pues en la otra postura, ¿no? Que criticaba la caza mientras tú la defendías. ¿Cómo se sale de un barullo de esos con gente que, bueno, pues no quiere dar su brazo a torcer y entender que la caza sí es necesaria? Bueno, en principio, crecer es que no te afecte demasiado las opiniones de los demás. ¿Sabes? Sí. Eso es crecer. Yo sé que hay una parte de la población que es imposible de convencer. Sí, está Pero, claro que... no, pero tampoco me preocupa. O sea, nadie pide el 100% de aprobación. Eso pasa quizás en Venezuela en las elecciones, ¿vale? En el resto hablamos por mayorías. Y la mayoría, si le haces un discurso científico y ordenado, suele comprender de lo que estamos hablando. Yo soy veterinario y generalmente mi postura de la defensa de la caza va muy vinculado a la salud de los ecosistemas, a las prevalencias de las enfermedades transmisibles a las personas, cuando hay desequilibrios poblacionales, a la conservación de las especies. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente, yo pertenezco a varias sociedades científicas, ¿no? Pero en un congreso que tenía de la Sociedad Española de Estudio y Conservación de Mamíferos, había varias charlas, y había una de conservación del lince, y yo estaba en otra mesa para dar unas charlas de jabalí. Sí. Y nos cruzamos los de los linces y yo. Y me dice, bueno, tal, Pedro, y me dice, caña al jabalí. Recuerdo la frase, ¿sabes? Yo me imagino que si yo soy de la sociedad, yo qué sé, de orquídeas, pues no me haría mucha gracia que una sobrepoblación de jabalí levantara todos los bulbos, claro, etcétera. No se nos tiene que olvidar que la especie invasora más destructiva y más global que hay en el mundo es el jabalí. Aquí es nativa, pero tiene que estar dentro de unos límites, claro, porque si no tiene exactamente el mismo efecto. Sanidad y equilibrio y conocimiento. Y que no quiera entender, que lo entienda. Tú imagínate, bueno, ya has dicho que no hay por qué convencer a la gente, ¿no? Que no todos tenemos que pensar igual. Que no creo en el 100% de opiniones favorables. Pero imagínate que te pongo en la siguiente situación, ¿vale? Imagínate que yo soy anticaza y vegana, que es algo que está de moda. Y vamos a partir de la base de que tú eres una persona con mucho fundamento, con muchos datos y que puedes, bueno, pues darme a mí esos argumentos y convencerme de que no lo sea. ¿Cómo lo harías? Bueno, si eres anticaza, yo te diría que me des la alternativa al control de poblaciones. Y entonces, cuando me hablas de bueno, pues vamos a esterilizar. Digo, empieza. Esterilizar. Cuando lleves 2 años con un fracaso del programa, pues ya vuelves. ¿Por qué? Porque eso ya ha ocurrido. Eso se intentó en Barcelona, ¿no? Creo recordar es que precisamente en todos esos proyectos yo estoy implicado también. Creo recordar que algo de una vacuna. Sí, en Parque de Coserela, con unas vacunas. Todo efectivamente. Eso. Fracaso. ¿Vale? Cuando realmente hay otros mecanismos que no son arrasar con todo, ¿eh? Ojo, nosotros hace unos años, bueno, el año pasado acabamos el proyecto de control de jabalíes urbanos aquí en Cáceres, sí. Y no hubo que eliminar toda la población, quitamos una serie de animales conflictivos, claro, que eran los que entraban, dije, con diferentes métodos. Y el primero fueron monterías en zonas de concentración. Ojo, esos lugares de concentración nos los dio un modelo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya... O sea que metimos, y después ya también con fototrampeos, etcétera, etcétera.
Luego yo le diría, dame la alternativa, pero dime alternativas de verdad, no me digas soltar lobos, por ejemplo. Sí, porque eso va a dañar Porque si colateralmente no, la otra... población lo que va a hacer es autorregularse sola. Y se va a autorregular después de ser bastante dañina. Entonces, el debate no es no caza, sino dime la opción constructiva, pero dime la opción real. Mira, en los congresos que organizan bueno, hay un grupo de locos de jabalí por todo el mundo que nos vamos reuniendo en diferentes Sí. sitios. Al principio los congresos eran 100% biológicos. Ahora tienen como tres partes. 100% biológicos, perdona, un 30% biológico, un 30% de enfermedades y un 30% destinado al gran problema de las poblaciones periurbanas. Cuando los verdes gobernaron en Berlín, aprobaron un plan de control de jabalí mediante caza de 2.000 jabalíes en los parques alemanes, bueno, berlineses. ¿Cuántos no habría? Sí, lo único que te decían era discreción. Pero yo digo, plantea la alternativa, pero una alternativa real y, ojo, una alternativa que no suponga un coste que tengamos que cerrar escuelas, hospitales y todo. Yo creo que esto es algo, Pedro, que hay que concienciar, no te digo convencer, ya te digo concienciar, y en ese sentido creo que juegan un papel importante los medios de comunicación. No sé si me puedes contar un poco cuáles son tus experiencias con los medios de comunicación y si los ves necesarios pues, para ayudar a la imagen de la caza e incluso impulsar tu negocio. ¿Cómo podría Sí, ser? sí, a ver, yo los medios de comunicación no es que los vean necesarios, es que forman parte, es ¿cómo es? El cuarto o el quinto poder, ¿no? Que se dice en Estados Era Unidos, el era. cuarto poder. Siempre y cuando sean capaces de publicar cosas que no van dentro de sus líneas editoriales, es decir, que sean libres. Eso es lo fundamental. Creo que ahí hay un déficit importante. Sí. Yo he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral en Doñana que había un conflicto tremendo entre los almonteños y las autoridades del parque y el Rocío, las carretas del Sí. Rocío. Entonces me hicieron una entrevista y me preguntaron que cómo veía el Rocío que pasara por el parque. Y yo dije, bueno, pues tienen que tener mucho cuidado. Y me dice, los jabalíes, dijo, pues los jabalíes muchas veces se van detrás y se van comiendo las basuras que se van quedando. Este año, de hecho, se hizo ¿Sabe? viral un vídeo que estaba la gente con sus carretas allí y aparece un jabalí, bueno, pues Claro. yendo a ver qué podía coger de unos y otros. Sí, y entonces me encuentro el titular del periódico al día siguiente, algo así como investigador Pedro Fernández defiende la romería del Rocío en el Parque Nacional de no sé. Yo digo, bueno, vamos a ver, yo no he dicho ni que yo he dicho que el jabalí Que hay utiliza el que- recurso ese, pero a mí no me metas en ese lugar. A mí de las entrevistas lo que me da más miedo siempre es el titular. Porque luego puedes explicar las cosas, Claro. pero el titular suele ser, pues eso, la gente lo que busca es no que un perro ha mordido a un hombre, sino que un hombre ha mordido a un perro. Bueno, yo creo que hay esa experiencia que tienes negativa dentro de, por así No. decirlo, ¿no? Pero hay varios documentales en los que participaste con Novatoma, Sí. de comentarista en La Ventana de Investigación, El otro lado de la caza, y también haciendo un guión de animales salvajes en un momento cambiante. ¿Qué recuerdas tú de este reportaje? Pues vamos a ver, primero, libertad absoluta de guión, eso, por unirlo con la pregunta anterior. Una oportunidad de dar a conocer una parte de los animales que yo conocía y que creía que era muy importante para el mundo cinegético que fuera. O sea, el denominador común que yo tenía en mis artículos o en mis apariciones era siempre poner en valor. ¿Por qué? Porque no valora lo que no conoces. Está claro. Y era poner en valor lo que estaba. El animal es algo mucho más profundo, sabiendo que un animal es un animal y un hombre es un hombre, que lo que tú ves en un segundo, lo que tú ves en un minuto. A mí, de las cosas que más coraje me da es el puntapié en el pie de una pieza de caza, no vale para nada. Ya. Yo creo que no soy dudoso de la defensa del mundo cinegético, ¿no? No, para nada. En absoluto. Nada. Pero lo que sí veo es que tenemos que saber que una montería en febrero son los 30 jabalíes que has matado más los 140 que estaban dentro de las barrigas de las hembras.
Y hay que verlo, y hay que ser consciente de ello. Y cuando no hay más remedio, se hace. Pero dar ese conocimiento, poner en valor eso, para mí ha sido súper gratificante. Hemos hablado, bueno, lo que te decía, ¿no? Que si en caso de que yo fuese vegana y tal, esto te lo digo porque en los últimos años está claro que cada día todo cambia un montón, ¿no? La sociedad cambia a una velocidad increíble, los consumos también, y es eso, ¿no? Que el ser vegano ya se ha instaurado, tiene su hueco en la sociedad. Tú con datos, Pedro, con datos evolutivos, ¿cuál es tu pronóstico sobre qué pasará con la caza y con el consumo de la carne de caza en unos años? El consumo de la... A ver, son varios temas distintos porque sí, claro. el consumo de carne, o sea, la carne de caza es un sector muy residual en el conjunto del consumo de carne, ¿no? Nosotros estamos atados, independientemente de la moda, a aminoácidos esenciales. Es decir, hay una serie de componentes que tenemos que tomar en la alimentación, Claro. que si no los tomamos, morimos. Ya está. Pero porque tenemos una serie de... Porque nuestra alimentación se basa en eso. Y esos componentes, una parte importante de ellos son de origen animal. No hay vuelta atrás. No es sustituible de... Pero me has hablado de la evolución y todo eso. A mí hubo un momento en que me interesó mucho también la antropología y la gente de Atapuerca y todo eso. Y recuerdo cuando describieron cómo encontraron la especie esta del Homo antecessor. Y la describieron como era. Y bueno, montaron la película, hasta un museo en Burgos, que es el Museo de la Evolución Humana. Pero el descubrimiento de la especie no es que encontraron un Homo antecessor completo ni nada. Encontraron una muela. Entonces, cuando encontraron la muela, Ignacio Martínez, que fue el investigador, la coge, la ve y se puso a llorar. Y no era una muela de oro. Era una muela diferente a todas las muelas que estaba diciéndoles a su vez una alimentación diferente a todos. Los hombres, entramos en los Australopithecus hace 3,5 millones de años, todo eso. Somos capaces de desarrollar el cerebro porque empezamos a comer el tuétano de los huesos. Es la energía. Nuestra dieta tiene que estar en línea, es lo que nutre nuestro cerebro y nuestro intestino. Claro. Y nuestro cerebro y nuestro intestino te está diciendo la cosa que tienes que comer, la dieta que tienes que comer. Mira, el jabalí he dicho antes que es una especie que está distribuida en los 5 continentes. Allá donde va, reproduce el mismo patrón alimenticio, con las especies que encuentre. 80% vegetal, 20% animal. Los jabalíes australianos, los chinos, Todos, ¿no? los de las Islas Galápagos, 80 vegetal, 20 animal. Vuelvo a las personas. Vuelvo a las personas. Nuestras muelas, nuestro cerebro y nuestro intestino, ¿es 100% vegetal? No. No lo es. ¿Es 80% animal? Tampoco. Somos omnívoros. Nos lo dicen nuestros colmillos, nuestros incisivos y nuestras muelas. Y nuestras bacterias intestinales. O sea, en resumidas cuentas, si esto es así es por algo, o sea, no... No, vamos a ver, somos consecuencia de nuestra dieta. Y nuestra dieta no es 100% vegetal. Tampoco es animal en lo que ha pasado en el mundo occidental. Y ahora me voy a la segunda parte de la pregunta. Carne de caza. La carne de caza es la gran oportunidad de la carne saludable. ¿Tú sabes cómo lo venden los argentinos en sus granjas? La carne de ciervo, baja en colesterol. ¿Cuál es la causa número 1 de muerte en el mundo occidental? Enfermedades cardiovasculares. Las dietas con determinados, con ácidos grasos saturados, etcétera, etcétera, está detrás de la mayor plaga de muertes que hay. Además, muertes en el momento más productivo de las personas. O sea, todos tenemos que morir, sí. Sí, hombre, pero claro. morir con 30, 40, 50, que son las edades de los infartos, No es lo... es el gran... Es otra liga, ¿no? Entonces, la carne de caza es una carne que tenemos la gran suerte que es baja en colesterol, que es rica, en los patrones saludables que hay, ¿no? Y luego también
hay otra cosa que es muy importante. Está criada bajo estándares que son los que se quieren para, digamos, la correcta definición de bienestar animal. Cuando tú entras en una granja de cerdo blanco y vas luego a una explotación de cerdo ibérico, te das cuenta de la gran diferencia. Pero cuando vas después a un coto de caza y ves los jabalíes... Es que es muy distinto, ¿eh? Es otra liga. Yo es que casualmente, bueno, de eso Es sí otra puedo liga. opinar, ¿no? Porque he estado, ¿no? Sí. No tiene nada que ver. Entonces, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista sanitario. Y luego hay otra cosa. Estamos en un mundo que, cuando se financian proyectos de conservación, son proyectos de conservación, salvo excepciones que son de especies, el del lince, son proyectos de conservación de ecosistemas. La carne de caza en su ecosistema. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Hemos hablado un poco de todo, Pedro. Hemos hablado de cómo empieza, bueno, pues prácticamente tu vida, pasando por tu época de estudiante, de autónomo, de empresario, de todo lo que habéis conseguido y lo que tenéis por delante. No me queda otra pregunta más que hacerte que, bueno, saber un poco qué te ha parecido, ¿no? Esta charla que hemos tenido hoy en el Salón de Caza, como buen comunicador que eres. Bueno, pues yo he estado muy a gusto. O sea, no he tenido sensación de entrevista, sino he tenido sensación de una charla, de una conversación amigable. Y he estado con la guardia baja, ¿sabes? Hay que estar tranquilo, no nos Sí. comemos a nadie. No, por eso he estado con la guardia baja. El reloj no me ha dicho que ha habido taquicardias en ningún momento. Ha ayudado mucho que estoy en mi casa. Novatoma es mi casa. Entonces, he estado en un lugar agradable, hablando de lo que me gusta y en una compañía muy buena. Yo, Pedro, decirte que si tuviese que sacar conclusiones, como haces tú continuamente, ¿no? Con todos tus trabajos y tal, te diría que tengo claro que te tocaron con la varita antes de nacer para que te apasione el mundo del campo, de los animales y de la investigación, como te apasiona. Te digo que ojalá sigas así hasta el día que puedas seguir trabajando con esa ilusión. Yo creo que tienes la misma o más que cuando empezaste y sobre todo darte las gracias porque gracias a gente como tú, los demás podemos tener yo creo que una vida más cómoda, más saludable, más tranquila, porque sois los que os implicáis en buscar y esclarecer todas estas cosas. Así que te digo que cuando sigas avanzando y haciendo todos estos estudios que tenéis en mente, que vuelvas al Salón de Caza y Campo y que nos cuente esas nuevas conclusiones, esos nuevos logros y seguramente nuevos retos que tendréis porque no paráis. Me comprometo a hacerlo y muchísimas gracias. A vosotros.